Acción. Muy bendecida tarde, queridos alumnos y alumnas. Deseo que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, esta es nuestra clase número 4 de Administración Eclesial. Recuerden que esta cursada estamos llevándola a cabo los días lunes y jueves a las 17:30 horas. Puede ser que por ahí algunos andan todavía un poco norteados con el horario, pero bueno, nos estamos mirando los lunes y los jueves. Así que hoy jueves, la segunda clase de la semana, vamos a tener un tema bastante interesante que creo que les va a empezar a llamar la atención un poco más lo que es la administración. Y más allá de que les pueda llamar la atención, creo que le va a ir dando un poco más ya de sabor y de estructura, de definición a lo que trata realmente esta materia en cuanto a nuestra iglesia, a nuestra congregación como organización eclesial. Así que bueno, para iniciar vamos a estar poniéndonos en manos de Dios y quiero pedirle a nuestra hermana Jacqueline, ¿quieres orar para presentarnos delante de Dios? Sí, sí, primero inclinemos nuestros rostros. Amado y celestial Padre, te damos las gracias por este precioso día que nos regalaste. Y te damos las gracias por estar hoy aquí. Te pido que nos llenes con tu sabiduría y tu inteligencia. Te pido que estés con nosotros en esta clase y que por favor nos ilumines. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jacqueline. Bueno, pues entonces vamos a proceder a compartir la presentación que tengo para ustedes en esta tarde. Recuerden que todos los materiales están siendo compartidos en la plataforma. Yo he estado un poco retrasada con revisar el foro o los foros que tenemos. Ya estuve contestando algunos. Denme oportunidad. Yo creo que ya este fin de semana todos tendrán sus respuestas pertinentes respecto de los foros, tanto el de presentación, que agradezco infinitamente a cada uno, y también el foro que les dejé para que cada uno presentara su visión y su misión. Ahora bien, acá está nuestra presentación de esta. ah, Vamos a ver aquí, permítanme un segundito, porque quiero primero que podamos tener la pantalla. Y ahora sí voy a compartir de vuelta. Creo que ya podemos ver todos nuestra presentación. Bien, bueno, pues en nuestra lección número 4, en nuestra clase número 4 de Administración Eclesial, vamos a estar hablando un poco de lo que es la organización de la iglesia. Em, la clase pasada recuerdan que yo les decía que es súper importante podernos conducir como, como una iglesia que se administra de manera espiritual, pero también que tiene principios o bases dentro de la administración como tal que corresponderían a una empresa o a una institución o algún organismo. Y esto porque recuerdan que la clase anterior iniciaba con una pregunta o un par de preguntas y una de ellas era, ¿la iglesia debe de administrarse como empresa o no? Y yo les decía que para mi gusto, para mi comprensión, para mi quizá poco entendimiento, yo les decía que sí, debe de ser considerada en parte, ¿sí? Que nosotros debemos de tener los principios, los fundamentos, las bases de lo que implica la administración como una organización o como una institución o como una empresa, porque los principios fundamentales de la administración en general son necesarios, sí o sí.
Ahora, hablando del aspecto eclesial, no debemos separar lo administrativo, lo económico de lo espiritual. Era como un 50 y 50, tratar de mantener un equilibrio en nuestra administración dentro de nuestras iglesias. Y no quiere decir que nosotros vamos a renunciar a hacer ese cuerpo de Cristo. No quiere decir que nosotros vamos a considerarnos como una empresa y la vamos a administrar como si fuera nuestro negocio, porque es la obra del Señor. Em, y deben ser también nuestros principios básicos y fundamentales los que corresponden a la obra divina, pero también debemos de tener esas bases y fundamento. Por eso insisto, es como un 50-50 de lo que requiere una administración empresarial. Y eso no nos quita ni que dejemos de ser espirituales, ni tampoco que renunciemos a los principios básicos, insisto, de alguna organización o de alguna empresa. Se trata de sumar, ¿sí? Si logramos encontrar el punto medio y compaginar lo espiritual con lo administrativamente empresarial, por decirle un nombre, creo que vamos a estar logrando grandes cambios, grandes crecimientos, siempre en pro de tener no un éxito, sino algo más allá, algo que es divino, que es supremo, que es hacer que la iglesia que nuestro Señor Jesús instituyó y visualizó logre el objetivo que nació en el corazón de Dios, ¿sí? Que es dar a conocer el reino de Dios a todos, dar a conocer el amor de Jesús, dar a conocer el sacrificio que Él hizo, dar a conocer a todos, ¿sí? Esa buena noticia. Y obviamente lograr con ello que cada vez más se sumen hombres y mujeres alcanzados por la gracia de Dios a nuestras congregaciones. Entonces, de esta manera es importante que nosotros podamos reconocer que como, como iglesia, como organización eclesial, tenemos una estructura. Debemos tener una estructura. Y recuerden que hablábamos también la clase pasada sobre que la iglesia cumple, ¿sí? El plan de Dios. Somos administradores, o la iglesia es administradora del plan de Dios en esta tierra. Eso implica entonces, queridos alumnos, que nosotros debamos mantener ciertas como reglamentaciones, cierto orden, cierta estructura, ¿sí? No dejando de lado lo que dice la palabra. Hechos 2:47, la primera parte, hasta la segunda parte. Hechos 2:47, la segunda parte que sería 47b, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Esto es parte fundamental del por qué somos iglesia. Y para poder lograr eso, tenemos que tener una organización. Dice Efesios 3:10-12, para que, del 10 al 12, perdón, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recuerden que desde un principio hemos venido hablando de la multiforme gracia de Dios y en esa gracia también nos habla de la multiforme sabiduría. Y ahora nos es dada a nosotros a conocer, dice, a la iglesia, ¿sí? Por medio de la iglesia para eh, darla a conocer a los principados y potestades. Pero no podemos hacer todo esto que englobaría desglosar estos dos versículos que yo les compartí, todo el trabajo que habría que hacer para lograr esto si no tenemos una organización. Así que vamos a proceder.
y les doy la bienvenida a esta clase número 4, donde vamos a hablar de cuáles son las tareas administrativas de la iglesia. Y primera de Tesalonicenses 4:1 dice así, vamos a leer 3 versículos, el 1, el 11 y el 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigue en el 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta, esta palabra que acabamos de leer nos exhorta, ¿sí?, a llevar una vida digna delante de Dios. Y como iglesia, queridos alumnos, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas de una manera que le agraden a Dios. Por sobre todo, dice, acá nos demanda que podamos, ¿sí?, conducirnos y agradar a Dios, y que en esas cosas que sabemos que le agradan a Dios, abundemos más. Luego sigue diciendo que procuremos también tener tranquilidad y ocuparnos de nuestros negocios. Y aquí es donde entra esta materia, ¿no? De decir, ¿cuáles son nuestros negocios como iglesia? Bueno, por ponerle la palabra negocios, como viene en este versículo, dice trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. El propósito de la clase entonces, queridos alumnos, en base a esta cita bíblica, es que el alumno pueda comprender cuáles son las tareas administrativas de la iglesia y la importancia de las mismas. Es necesario, queridos alumnos y alumnas, que ustedes puedan conocer cuáles son las tareas administrativas que como iglesia, como institución, ¿sí?, nos importan. Y acá les dejo una pregunta. Dice, si nosotros estamos trabajando en que ustedes conozcan cuáles son estas tareas, más bien, sí, cuáles son estas tareas administrativas, la pregunta es, ¿qué administra entonces la iglesia? Y aquí es donde se va a empezar a poner todo cada vez más interesante. Bueno, la iglesia administra vidas y todo lo que ellas representan, ¿sí? La iglesia no está fundada para administrar recursos humanos primeramente, eso es secundario. La iglesia administra vidas, la vida de cada uno de nosotros como miembros y obviamente todo lo que conlleva la vida de cada persona. Dice todo lo que ellos representan, lo que el miembro es, sabe y tiene. Entonces, la iglesia, como administradora de recursos humanos, ¿sí?, de personas como ustedes y como yo, está encargada de saber manejar y conducir a cada persona, a cada hermano o hermana, a cada miembro de la iglesia, de la congregación y todo lo que engloba la vida de esta persona o de este hermano o de esta hermana. Todo lo que él es o ella es, todo lo que sabe y todo lo que tiene. Así que punto número 1, entonces, se encarga de la administración de los valores espirituales de los miembros de la iglesia. Por sobre todo, hermanos, siempre va a primar la cuestión espiritual, ¿sí? Yo les decía, tenemos como que un 50 y 50, pero
Lo primero para nosotros como iglesia es la vida espiritual de cada uno de los congregantes. ¿Y qué administra entonces hablando de estos valores espirituales que cada miembro tiene? Bueno, pues administra dones, ¿sí? Recuerden que todos los que hemos sido bautizados, que reconocimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como el dueño de nuestras vidas, y recibimos la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, tenemos dones, todos hermanos. Si alguno no los conoce, les vuelvo a repetir, trabajen en descubrirlos, pero todos tenemos dones y la iglesia se encarga de administrar estos valores espirituales que el Espíritu Santo, que Dios a través del Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Administra nuestros talentos. Recuerden que yo les decía, no es lo mismo, ¿sí? Saber tocar un instrumento, cantar con una voz privilegiada, que, por ejemplo, tener el don de la evangelización, de la administración, de la enseñanza, etcétera, etcétera. También administra nuestras capacidades, ¿sí? Eh, Nuestro conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, habemos personas que podemos ser capaces, ¿sí? O que tenemos la preparación que hemos adquirido el conocimiento de poder enseñar, de transmitir ese conocimiento a través de ser maestros, maestras, de niños, de jóvenes, de adolescentes, etcétera. Y también como un valor espiritual, escúchenlo muy bien, algo que casi nadie ponemos atención en ello, ni lo consideramos así, de administrar el tiempo. Es bien importante que ustedes puedan siempre hacer conciencia de que la administración no nada más implica lo monetario. Acá estamos hablando de valores espirituales. Y algo con lo que hoy en día, desde años atrás a la fecha, pero hoy creo que es como una plaga, con lo que más batallamos es con la tiranía del no tengo tiempo. No sé cuántos de ustedes les pasa que dicen, ay, pero yo quisiera, pero no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, es que no llego, es que se me acaba el día y si por mí tuviera 26, 28 horas, tampoco alcanzaría. Y bueno, porque hemos o estamos siendo malos administradores de nuestro tiempo. Ojo con eso. Y hablo en general, no solamente dentro de nuestras actividades eclesiales, sino hablo de nuestra vida en general. A veces no tenemos tiempo, por ejemplo, a lo mejor para hacer alguna actividad física, a lo mejor no tenemos tiempo para tomar un descanso o unas vacaciones, o decimos no tengo tiempo para mil cosas que podríamos hacer que entrarían dentro de nuestros tiempos, pero no hemos sabido organizarnos y administrarnos de tal manera que ese tiempo nos rinda. Bueno, número dos, administra también los valores económicos, ¿ok? Ahí viene la parte de lo que la mayoría relacionamos con administración, la economía. Y administra dentro de los valores económicos los bienes y recursos. ¿Qué entendemos por bienes? Bueno, administra, por ejemplo, el predio donde está construida la iglesia o algún otro predio que forme parte de la iglesia como tal. Los recursos en todos los sentidos, sí, hablando de lo económico, toda la plata, los bienes inmuebles, que son no nada más, por ejemplo, un terreno o el templo mismo, sino todo lo que hay dentro y forma parte de los equipos de sonido, las bancas, las pantallas, los proyectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, también administra el gobierno de la iglesia, es decir, que como organización, ¿sí? Tenemos una responsiva eh, como gobierno, se puede decir, de la iglesia con el gobierno mismo de nuestros países, asuntos administrativos y asuntos financieros. Si se dan cuenta, todos sabemos que como iglesia tenemos una representación legal acá en el país. Entonces,
Estas tres cosas juntas, sí, tienen que estar sí o sí todas armonizadas, bien ensambladas, para que en general nuestra iglesia pueda ser manejada, conducida de una forma no solo correcta, sino prudente, sabia y así alcanzar aquella visión, aquella misión, ese objetivo, recuerden que tenemos allá, esa mira que pusimos a lo lejos. Solamente con estos tres principios que administra. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco eh, respecto de lo que implica la organización de la iglesia conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, de acuerdo a la Biblia, la iglesia se compone de dos partes, la cabeza y el cuerpo. Y aquí les voy a pedir, por favor, que quienes están conectadas puedan ayudarme con dos lecturas. Vamos a buscar Efesios. En el libro de Efesios vamos a buscar alguien que busque 4, 15 y 16 para leer. Colosenses 1, 18. Yo voy a leer la primera cita de Efesios, así les doy tiempo para que ustedes puedan buscar las dos segundas citas que están ahí. Y dice así, Efesios 1, 22. el- la parte B, que es la que está después de la coma, dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23 termina diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si se dan cuenta, aquí está hablando de la iglesia, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Somos ese cuerpito, ese cuerpecito, ¿sí? Efesios 4, 15, 16. ¿Quién la obtiene? Por ahí, sí. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de Amén. quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Lucy. Amén. Colosenses 1, 18. Si lo tienes, Jacqueline, por favor. Sí, lo tengo, sí. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Gracias. Para que ante todo tenga la preeminencia, es decir, que Él sea lo primero, ¿sí? Lo importante. Bueno, en estas tres citas nos pudimos dar cuenta que efectivamente la Biblia nos hace como esa comparación del cuerpo humano y nos habla justo de dos partes, ¿no? La cabeza, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y el cuerpecito o el cuerpito, como dicen acá, somos la iglesia. Cristo es la cabeza y esto es inamovible, queridos alumnos. No cambia, nunca va a cambiar. En cuanto al cuerpo, ¿sí? En cuanto a nosotros como iglesia, las iglesias sí podemos variar en la forma de organizarnos, en la forma de ser iglesia. Perdón, pero Cristo como tal, Él nunca cambia. Dice ahí la palabra es inamovible. Entonces, entendiendo que la estructura o la organización de la iglesia, ¿sí? Tiene por cabeza a Cristo Jesús,
se entiende que nuestra cabeza tiene que mandar y ordenar cómo el cuerpo se debe de conducir. ¿Me explico? La cabeza, Cristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nunca va a cambiar y nunca va a dejar de ser la cabeza. Nosotros, el cuerpo, la iglesia, sí podemos variar en cuanto a las formas en las que estamos organizados. Ustedes a lo mejor no conocerán mucho, pero podrán tener una idea. Nosotros, por ejemplo, hemos viajado ya a algunos países y nos hemos podido dar cuenta que no se maneja de la misma forma o no se conduce de la misma forma, no está organizada incluso de la misma manera la Iglesia de Dios en México que, por ejemplo, acá en Argentina. Hay muchas cosas que pueden ser similares, pero no es igual. Con la de Guatemala, con la de Chile, con la de Costa Rica, y así podría mencionarles al menos los países que hemos visitado, Brasil, Paraguay mismo, en fin, las formas en las que nosotros estamos organizados como tal, como ese cuerpo, podemos variar, puede ser distinto. No dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser hermanos, pero sí hay diferencias. Ahora, eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que Cristo debe ser siempre la cabeza que nos conduzca, que nos dirija al cuerpo. La organización se establece según las necesidades de la iglesia y por lo general, sí, la organización ya como tal tiene tres estructuras. Vamos a ver. Por lo general, la iglesia está organizada primero por comisiones, y eso creo que todos lo sabemos. La comisión de damas, la comisión de niños, la comisión de jóvenes, la comisión de adultos mayores, etcétera, etcétera. Puede también estar organizada en áreas. Recuerden que nosotros estamos trabajando 5 áreas que son el área, por ejemplo, de evangelismo, el área de edificación, el área de adoración, el área, ahí se me fueron las otras dos, es evangelización, adoración, edificación, comunión y servicio. Servicio. Ahí está, comunión y servicio. Ahí están las 5 áreas. Bueno. Esta puede también estar organizada por ministerios, ¿sí? El ministerio de alabanza, el ministerio de, mm, de predicación, etcétera, etcétera. En general, estas áreas, estos tres componentes están dentro de nuestras iglesias. Si ustedes se ponen a analizar, los que son líderes lo tienen re clarito, pero por ahí si hay alguno de ustedes que solamente es miembro en su congregación, se habrá dado cuenta que hay comisiones, que hay áreas, que hay ministerios. Bueno, y cada congregación, en teoría, debe estar formado o formada u organizada según las necesidades de cada congregación. Hay o habemos iglesias tan pequeñitas que no alcanzamos a tener comisiones, áreas y ministerios, porque nos quedaríamos sin hermanos, ¿no? Nos falta gente para poder cubrir los tres componentes. Pero a lo mejor sí tenemos comisiones, ¿no? O a lo mejor solamente tenemos ministerios, no llegamos a todas las áreas, a tener todas las áreas, o tenemos a lo mejor áreas, pero no tenemos ministerios. Depende de la necesidad de cada congregación, es como va a estar conformada. No pasa nada si en sus iglesias no se trabajan las 5 áreas porque no hay quien represente estas áreas. Deberíamos de
pero tampoco es que no se pueda trabajar en una iglesia si no hay las 5 áreas. Creo que cada una de nuestras congregaciones, según va necesitando o va creciendo, se va adaptando, va implementando. Pero este sería el ideal, ¿no? Más o menos como que tener todo un poco. Ahora bien, hablando de lo que es las comisiones, vamos a hablar hoy sobre lo que es la comisión administrativa, que todos ustedes habrán escuchado mucho de la comisión administrativa. ¿Qué es la comisión administrativa? Bueno, son hermanos y hermanas o hermanos, dependiendo cómo esté organizada cada congregación, pero son quienes junto con el pastor toman decisiones meramente administrativas, guiados por el poder del Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Curiosamente, acá en Argentina está como dividido, ¿no? Por eso les hablaba y les hacía mención hace unos minutos atrás de que cada iglesia, dependiendo del país, está organizada de una manera diferente. Algo cuando nosotros llegamos aquí a vivir a Argentina y empezamos a conocer cómo es la dinámica de la iglesia acá, nos llamaba la atención que está separado. Esas cosas que les digo, no sé, cada uno lo comprende de manera diferente y está bien, no lo vamos a juzgar bajo ninguna circunstancia, pero acá está la comisión administrativa y por otro lado el cuerpo pastoral. La comisión administrativa, como lo dice ahí la diapositiva, se encarga de que junto con el pastor, ese grupo de hermanos toman decisiones meramente administrativas, económicas. Sale plata, no sale plata, en qué se gasta, para qué se gasta, cuándo se gasta, etcétera, etcétera. Y el cuerpo pastoral, solo de las cuestiones espirituales. Bueno, así está organizada la iglesia acá en Argentina. Por ejemplo, en México no pasa, ¿sí? Es solamente sí, un cuerpo que se encarga de todas las cuestiones, ¿sí? El consejo, todo. Económicas y espirituales, todo se maneja en ese mismo grupo. Y generalmente, dentro de esta comisión administrativa, hay un secretario o secretaria que es el que se encarga de levantar todas las actas, es decir, que cada reunión que sesiona esta comisión, sí, deja por sentado todo lo que se habla en esa reunión, desde la hora, quienes forman parte de esa reunión. Recuerden que a veces hay hermanos que se les complica estar por alguna circunstancia. Bueno, quienes están presentes, de qué se trató la reunión, si hubo acuerdos, a qué acuerdos se llegaron, si hay fechas para vencimiento, es decir, fechas compromiso en las que uno tiene que hacer algo y llegar a. Entonces, todo eso se registra en un acta. Ya vamos a ver un poquito en cuanto a las actas. Generalmente también tiene que haber un tesorero, es decir, alguien que se encarga de el manejo de los dineros, como dicen, y vocales. Eso es el ideal, es lo que debería de manejarse dentro de una comisión administrativa. El número de miembros, bueno, también varía dependiendo de el número de miembros de la congregación. Y por otro lado está lo que les decía, el cuerpo pastoral, que son un grupo de hombres y mujeres también, pero consagrados, que ya tienen un grado de consagración, que junto con el pastor toman decisiones correspondientes a la asistencia espiritual de la iglesia, es decir, conforme las necesidades espirituales de la congregación, es que estos hombres y mujeres, junto con el pastor, trabajan para darle o solución o para mejorar, incentivar, animar a la iglesia a caminar siempre de la mano de Dios.
Si la iglesia lo requiere, puede tener copastor o copastores. Si la iglesia es muy grande, pónganle, el pastor no se da abasto, entonces, en acuerdo con el cuerpo pastoral, se determina que puede haber un copastor o varios copastores, ¿no? Que obviamente van a ser el apoyo del pastor. También cuentan con un cuerpo de diáconos y diaconisas, presbíteros y obreros u obreras. Esto para facilitar obviamente el trabajo al pastor, para acompañar al pastor en cuanto a los trabajos, a las decisiones, a la guía, ¿sí? En lo espiritual de toda la congregación. Entonces, estamos acá, claros, ahí. Según la conformación de nuestra iglesia, de nuestra organización, hay la comisión administrativa y el cuerpo pastoral. Bueno, hablemos un poco sobre asuntos administrativos generales. ¿Qué son estos? Bueno, son reuniones administrativas, ¿sí? Que se pueden dar, en las cuales hay que considerar los informes de trabajo y la marcha de la iglesia, cómo va desarrollándose nuestra congregación, la evaluación de las actividades que se realizan y los nuevos planes, ¿sí? Que se tengan de trabajo, etcétera, etcétera. Aquí podríamos enumerar un montón de actividades, de cosas que se necesitan para poder llenar aquí este rubro de reuniones administrativas. Lucy, tenéis la mano levantadita. ¿Querés participar en algo? Veré, vos mencionaste ahí sobre la obrera, ¿cierto? Sí, ¿Y, cuál sería la responsabilidad de una obrera? muy interesante pregunta, Lucy. Mira, ¿Qué eh, actividad debe claro, realizar? tenemos, acá en la iglesia en Argentina hay esta parte también de consagración de obreros u obreras mujeres, o sea, la actividad es lo mismo, es apoyo. Ahora sí que como lo dice el nombre del obrero, hace de todo un poco según el pastor le encomienda o le autoriza. Em, pero ya es con un grado de consagración. Yo les voy a estar pasando ahora al terminar la clase justo material para que ustedes vayan leyendo y conociendo. Miren, algo que creo que nos hace mucho mal a los seres humanos en general, queridos alumnos, lo digo con mucho respeto, incluyéndome yo, obviamente, pero es la ignorancia. Ignoramos, en el buen sentido, muchas cosas de nuestra iglesia, del funcionamiento, de lo que implica todo este teje y maneje de ser iglesia, que no es cosa menor, porque a veces no tenemos la curiosidad de preguntar, a veces desconocemos totalmente porque no se habla en nuestras congregaciones, porque no tenemos la información, los materiales, pero yo les voy a ir compartiendo en cada clase a partir de ahora en más. Como le hice, por ejemplo, con la visión y la misión, les compartí el Plan Nacional de Actividades del año pasado, de 2024, para que ustedes conozcan que la iglesia tiene un plan de trabajo, un plan de actividades que se supone deberíamos de llevar a cabo todas las congregaciones. Y en ese plan de trabajo nos plasma la visión, la misión de ser iglesia de Dios en Argentina a nivel general. Bueno, ahora yo les voy a ir compartiendo, Lucy, también el material donde viene, por ejemplo, especificado qué es el presidente de la iglesia, qué debe hacer el presidente, cuáles son los roles y las funciones de cada uno. Y ahí va a estar también lo que es presbíteros, diáconos, diaconisas, en teoría, qué somos y qué deberíamos de hacer o hasta dónde
llegan nuestras responsabilidades. En general, un obrero o una obrera es hacer el trabajo que el pastor le pida. Puede ser desde dirigir, desde encargarse de hacer algún trabajo, alguna organización de algo. Es el trabajo que se necesite, se le puede encomendar, siempre y cuando el pastor sea el que le dé la consigna, ¿sí? La responsabilidad a este hermano o hermana. Em, Hace de todo un poco. No podría decirte algo preciso porque hace de todo un poco según la necesidad de la iglesia. Conforme el pastor lo vea, le dice, a ver, hermano, usted puede encargarse de, y el hermano obrero o la hermana obrera está sujeta a tener que apoyar. Pero va a venir más detalladito en el manual que les voy a compartir, como para que le echen una ojeada, al menos, miren, no se trata de que se tengan que leer todo de pe a pa, pero sí vean los índices de los materiales que hay y digan, ah, esto me interesa, voy al menos a echarle una ojeada, una miradita para ver de qué se trata y tener un panorama general, general. Así que bueno. No sé si contesté tu duda, Lucy, pero Gracias. hace de todo un poco. Bueno, en estas reuniones administrativas les decía, hay que considerar obviamente los informes de trabajo, cómo va trabajando la iglesia, cómo va marchando, ¿sí? Hay que hacer evaluaciones de las actividades que se realizan, organizar nuevos planes, etcétera, etcétera. Hay también en los asuntos administrativos resoluciones. ¿Sí? Resoluciones. Estas resoluciones se toman por consenso de la mayoría. Y aquí les pongo una nota. Las reglas parlamentarias son un valioso apoyo para la gestión de las reuniones. Ahora los que pudieron estar en el concilio que se llevó a cabo el mes de agosto, pudieron ver, ¿no? Más o menos cómo funciona esto de tener de ser un parlamento, ¿sí? De ser toda esa reunión de hermanos y hermanas con una mesa que preside, ¿sí? Que hay un presidente, un tesorero, un vocal, que hay alguien encargado que conduce la reunión. Y bueno, conocer, hermanos y hermanas, lo que les decía, este tipo de información, ¿sí? Conocer que tenemos reglas parlamentarias nosotros para conducirnos en sesiones o en reuniones donde se tengan que tomar decisiones importantes para beneficio o bendición de la iglesia, es necesario, ¿sí? Es decir, no podemos como iglesia solamente arbitrariamente, por decirlo de una manera, que alguien decida, una sola persona decida se va a hacer así o no se va a hacer de esta manera o hagamos de tal cual. No, hay resoluciones que si bien está la comisión administrativa en reuniones administrativas, que tiene que dar, ¿sí? Una resolución, es decir, resolver algo, ¿sí? Tomar una decisión final y es en base a la mayoría de votos. Y para eso nos sirve conocer un poco de las reglas parlamentarias. ¿En qué momento tiene la voz el presidente? El presidente le tiene que dar la voz a quien levante la mano para opinar, para votar, para sugerir. Es todo el mundo, eh, pero todo esto, hermanos, nos ayuda para poder conducirnos de una manera organizada, legal, ¿sí? Sin arbitrariedades, con responsabilidad y nos ayuda a gestionar nuestras reuniones de una forma clara, concisa, sin que haya problemas, malos entendidos, confusiones, líos y demás. Bueno, tenemos ahora bien las elecciones. Este es un punto muy importante dentro de ser iglesia. Recuerdan ustedes que cada determinado tiempo, cada 4 años, en este caso acá en Argentina, se llevan a cabo las elecciones, ¿sí?
de presidente, de vicepresidente, de tesorero, de secretario, de vocales, etcétera, etcétera. No nada más a nivel general, a nivel iglesia, a nivel nacional, sino también tenemos elecciones locales dentro de nuestras congregaciones. Y dentro de estas elecciones, obviamente, la iglesia elige con periodicidad a sus líderes, tanto locales, ¿sí? Como nacionales. En este caso de las locales, facilita obviamente la tarea para tener una comisión de nombramientos para ello. Es decir, que dentro de nuestra iglesia local, cada determinado tiempo, se elige o se decide quién se va a estar haciendo cargo de los niños, por ejemplo, quién va a estar a cargo del grupo de jóvenes, quién va a estar a la mejor ahora dentro de la comisión administrativa, etcétera, etcétera. De esta manera también se puede proponer una lista de candidatos y elegir, ¿sí? Normalmente es la forma en la que se trabaja en la iglesia, ¿sí? Se propone una lista de hermanos o hermanas que se considera o se cree puedan ser hermanos o hermanas que tengan el perfil, que cubran medianamente o tengan las aptitudes, ¿sí? Y cualidades para formar parte. Y ahí se presenta esa lista y los hermanos votan. Yo voto por fulano, por sultán, por mengano y se lleva a cabo la elección. Tenemos también dentro de estas cuestiones administrativas la elaboración de actas. En todas las reuniones administrativas, queridos alumnos, debe elaborarse un acta en la que consten todos los acuerdos y todas las resoluciones que se toman, ¿sí? Es súper importante. Y déjenme decirles que cada iglesia, cada congregación, todos los pastores o encargados tienen y cuentan con el material y las indicaciones precisas para que esto se lleve a cabo. Todos los pastores siempre tienen un libro de actas que se le entrega al secretario. De igual manera se le entrega uno al tesorero o tesorera para que se hagan todos los informes pertinentes. Debe registrarse en un libro especial, ¿sí? Debidamente firmado por la persona responsable. En este caso, bueno, el secretario o secretaria. Y cada acta debe estar fechada y numerada. Nada de que, ay, se me olvidó esta acta, quién sabe qué día fue, pero bueno, hay que quede. No, 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 no. Sí, todo debe tener un orden, recuerde. La fecha y el número. Siempre hay libros que son libros foliados, se le llama, que es un libro como este. mm, ¿Dónde se ve? Ahí, actas. Y son libros que están foliados con un número y con un sello, ¿sí? A este libro no se le pueden arrancar hojitas, ¿sí? Y no le puede faltar una sola. Lleva un número y el sello de la iglesia para que conste que lo que está escrito en ese papel es oficial. Esto todo el mundo tiene en sus iglesias, hermanos. Si no los conocen, pregúntenle a su secretario, a su tesorero de la congregación y van a ver cómo él sin problema le digan, hermanos, no, no es por ser chusma, pero en mi clase de administración escuché que tenemos esto. ¿Es cierto? Y al hermano o la hermana le va a decir, sí, tenemos. No para que chusmeen la información, hermanos, porque recuerden que tenemos siempre la responsabilidad, los que formamos parte de que hay cosas que uno no puede tampoco sacar así como así a la luz. Hablando, por ejemplo, de plata, uno no puede andar divulgando a voz abierta los números de la caja por seguridad de la iglesia, de los hermanos que están a cargo de esa plata, etcétera, etcétera. Pero pregunten y vean, conozcan. Bueno, se debe de guardar en perfecto orden y estado. Es decir, que nada de que se nos cayó el mate, le cayó un poco de tomate del pancho. Debe estar lo más prolijo ese libro, hermano. Así que tengan cuidado de que no quede archivado en un lugar donde haya humedad, donde le pueda
se pueda empezar a llenar de moho, de hongos, ¿sí? Que se pueda arruinar, porque todo eso que se guarda en esos libros es primordial para nuestra iglesia. Bueno, y hablando de estas actas, ustedes preguntarán en qué momento se deben elaborar esas actas. No solamente se elabora acta cuando hay reuniones administrativas o reuniones de consejo o reuniones de lo que ustedes gusten. También se deben elaborar actas dentro de nuestras congregaciones cuando tenemos, por ejemplo, bautizos, ¿sí? Cuando uno o más hermanos, miembros de nuestra congregación deciden bajar a las aguas del bautismo, se debe levantar un acta donde conste que el hermano o hermana fulana de tal día, ¿sí? A tal hora aproximadamente, decidió bajar a las aguas del bautismo. Se levantan actas. Debe haber un acta también para cuando se lleva a cabo una ceremonia nupcial, es decir, una boda, un casamiento, como le llamamos, ¿sí? Cuando el pastor da la bendición a ese matrimonio, que previamente ya debió haber pasado por el registro civil, bueno, ahí hay que elaborar una acta. Luego, tenemos también que levantar un acta cuando hay defunciones. Sí, hermanos, lamentablemente son situaciones en las que de manera oficial debe constar un documento de que el hermano o la hermana, bueno, llegó al fin de sus días y debe haber un documento oficial por parte de la iglesia. Cuando hay, por ejemplo, también presentación de niños. Ay, perdóneme, tengo un error de dedo, me falta una I, presentación de niños. Bueno, cuando algún pequeñito, sí, después de nacido, los papás deciden presentarlo, llevarlo al altar y pedir que el pastor lo presente, oran por él. Bueno, también se debe de levantar un acta para este tipo de eventos, de sucesos. Les menciono por acá los más relevantes. También se elabora un acta, por ejemplo, un documento cuando se lleva a cabo la cena del Señor, ¿sí? Cuántos miembros asistieron a tomar la cena, los nombres de cada hermano, etcétera, etcétera. Todo eso. Bueno, hay un sinfín de momentos que podríamos también seguir enumerando para el momento en que se levanta un acta. Dentro de nuestras comisiones, por ejemplo, locales, está la secretaría y la tesorería, que también de eso vamos a hablar en la próxima clase. Ellos también tienen que levantar sus actas. Y como nota, bueno, está ahí. Dice, la incorporación de la tecnología simplifica la tarea. Se debe ser cuidadoso de guardar apropiadamente los archivos. Hablando de las cuestiones digitales, queridos alumnos, hoy en día casi ya nadie usa el libro que yo les mostré. Deberíamos de, y creo que tal vez por seguridad puede ser que se deba de. Habemos muchos que lo que hacemos, por ejemplo, en su caso una servidora, soy secretaria del Consejo Académico del CEBAIT. Entonces yo levanto las actas cada reunión y las hago en computador. Yo escribo a mano y luego transcribo. Soy todavía la antigua. Yo no me quedo ya con transcribir solo a la computadora. Primero escribo todo a mano y transcribo en la computadora. Y ahí tengo el respaldo en digital. Tengo el respaldo de mi machete que tomé a mano. Y esa hoja se imprime y se pega en el libro. Entonces, por ahí dirán muchos, es mucho trabajo, si ya con lo digital queda, alcanza. Pero miren, hermanos, la tecnología es muy buena, nos facilita el trabajo por montones, nos minimiza tiempos también espectacular. Pero tenemos un problema. Si el computador se daña, si el disco duro se daña,
O si su pendrive se arruina, sonaron. Se perdió la información. Entonces, creo que siempre es bueno como que manejar las dos opciones, ¿no? De tener el respaldo. Así que simplemente hay que tener mucho cuidado con los documentos cuando se guardan de manera digital. Siempre tener un respaldo. Yo, por ejemplo, siempre tengo todo en la nube, en mi aplicación de Canva, que es donde yo trabajo mucho, y tengo esto que tiene mi vida entera, hermanos. No saben cuántos años de trabajo y de información hay acá. Entonces, por las dudas, yo siempre respaldo todo, porque uno no sabe cuándo algo puede fallar. Hay que tener mucho cuidado nada más con ello y sobre todo, hermanos, si ustedes en algún momento, alguno o alguna de ustedes es secretario, tesorero, tesorera, qué sé yo, y tiene a su cargo información de la iglesia, sea muy cuidadoso en la forma en la que usted guarda o respalda su información o la información de la iglesia, de la congregación. Es muy fácil tal vez por ahí perder el dispositivo, el celular. Si hay muchos que guardan, yo uso también mucho el celular para algunas notas que no son tan relevantes porque por ahí dice uno se pierde el dispositivo y queda información volando en manos de no sabe uno quién. Em, o le roban a uno la computadora o simplemente se arruina. Hay que tener mucho cuidado porque la información que se maneja es información de todos, es información de la iglesia en general, que son cosas importantes. Así que bueno, solo como recomendación, no nos fiemos mucho de la tecnología, tratemos de ser precavidos y tener nuestros respaldos, nuestro resguardo de todo aquello que generamos. Sí, somos responsables obviamente de ello. Bueno. Por ahora, hasta acá la clase, pero acá yo les voy a compartir algunos ejemplos de actas para que ustedes puedan ir medio conociendo y mirando, teniendo una idea muy breve. Voy a compartir ahora otros archivos para que puedan ustedes mirar. Acá les comparto una. ¿La pueden ver? Está cargando. Ahí está. Sí, Ok, gracias. Bueno, ese es un acta, por ejemplo, de las que yo elaboro dentro del seminario. Y si se dan cuenta, para empezar el papel ya está eh, rotulado. Ay, no sé cómo le llaman acá, pero bueno, tiene el logo del seminario, la leyenda del seminario bíblico de la Iglesia de Dios del séptimo, Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios séptimo día. Abajo, acta número tal. A ver, acá está el mouse, acá está. Acta número 5 y la redacción inicia en la ciudad de El Dorado, provincia de Misiones, Argentina, a los 22 días del mes de agosto del 2021, siendo las 20:30 horas. Se da inicio a la reunión ordinaria del Consejo Académico en su modalidad a distancia a través de la plataforma Zoom. En esta reunión se encuentran presentes y aquí están los nombres de los participantes. Están todos y cada uno de los que forman parte del consejo. Y luego viene la orden del día, que es bien importante, ¿no? Los puntos a tratar. Eh, no sé si alguno de ustedes acá es secretario, por ejemplo, de alguna comisión, pero siempre es importante que el acta lleve todos los datos mínimos, básicos, indispensables, que es el número del acta, la fecha, la hora, los participantes y los puntos a tratar. Esa orden del día no puede faltar y debe estar todo bien ordenado porque esto nos va a dar a nosotros la oportunidad de llevar o conducir la reunión paso a paso, sin marearnos, sin perdernos, sin hacernos eh, lío a la hora de estar en la reunión. Ya se empezó a hablar del proyecto de fortalecimiento espiritual y terminamos después hablando del diplomado en familia y después volvemos al proyecto de capellanía. Y no, 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 no. Entonces se va hablando punto por punto y acá abajo se dan cuenta, viene punto número 1, se menciona el desarrollo de cada uno de los puntos enunciados. La oración, quién la realiza. Luego presenta el pastor Edgardo Rinslech la propuesta
shalala, se aprueba. Y ahí se cierra el punto. Luego, el siguiente punto, las propuestas de lo que hay, ¿vieron? Se somete a consideración, shalala, y acá abajo se aprueba por unanimidad. No se termina un punto hasta que no se aprueba o se deniega el tema. ¿Sí? Si hay un voto, o sea, si no hay un acuerdo más bien y se niega la aprobación, entonces ahí se pone igual. No se aprueba por lo que guste ni mande. Bueno, este es el ejemplo de un acta y bueno, al final tenemos, bueno, yo acá esta no está firmada en físico, pero está firmado en digital, es decir, todas llevan una firma digital ahora o imprimo y la firmo, la rúbrica va a mano, pero se termina acá, se concluye la reunión con la oración, doy fe, en este caso yo, una servidora, de que todo lo que se trató fue real, ¿sí? Por eso dice, doy fe de que todo lo que está ahí es tal cual. Y así se termina el acta. Una más, por ejemplo, para que ustedes puedan ver. Ay, es que yo tengo aquí varias, pero vamos a ver porque esta es una aplicación nueva que no sé por qué le pasó a mi esposo. A ver, por ejemplo, vamos a ver una nota de función. Ay. Ahora sí, a ver, vamos a ver si aquí me da. Para que la vean, por ejemplo. Ahí está cargando. Sí. Esta es, por ejemplo, una nota de defunción. ¿Sí? Igual está la hoja membretada. ¿Sí? Iglesia de Dios Séptimo Día, República Argentina, Registro Nacional de Culto, tal, que tiene personería jurídica, perdón. Y está defunción o fallecimiento, debe decir la localidad, ¿sí? El día de la fecha. En este caso, al secretario del Consejo General Ejecutivo de la Iglesia de Dios va el nombre. Y acá, de mi mayor consideración, informa el desfallecimiento, el nombre y apellido del hermano, hermana, el día que falleció, todo, las observaciones si hay alguna, el pastor encargado que firma y obviamente su aclaración. Se presenta a la copia de certificado de defunción como compete, ¿sí? Esa hoja que entregan los familiares y bueno, hay varios documentos que podríamos mirar para que ustedes puedan ir conociendo. Igual, yo les voy a dejar todos los archivos en la plataforma para que ustedes los vean. A ver, les voy a poner, por ejemplo, uno que dice acá. La planilla de los bautizados, por ejemplo, o recibimientos, que también puede ser algún hermano, hermana que decide eh, cambiarse de congregación o algo parecido. Esta es la plantilla, por ejemplo, que se trabaja dentro de cada congregación. Cada pastor encargado de congregación tiene este tipo de plantillas donde se informa. Planilla de bautismos, recibimientos, ahí está el formulario número tal, esta es la original, acá está en verde marcado porque también hay copia. El membrete de la Iglesia de Dios, la congregación fulana de tal, el código número tal, aquí este es un registro que sí o sí siempre cada iglesia lleva, ¿ya?
el lugar del bautismo donde se realizó y la fecha. Y luego acá, bueno, viene el listado donde van los nombres de los hermanos, hermanas, el tipo de documento, eh, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo, si es hombre o mujer, su estado civil, su dirección, número de teléfono y la fecha nuevamente para reafirmar de bautismo, ¿sí? O de recibimiento. Bautismo son los que obviamente sabemos nos bautizamos dentro de la iglesia, o recibimiento puede ser aquellos hermanos, hermanas que vienen de otra congregación y que deciden sumarse a la nuestra. A observaciones, las firmas, sí o sí, acuérdense, todo debe de ir rubricado o con las aclaraciones pertinentes. Los sellos, ¿sí? Y bueno, acá vienen todas las notas, importante, original, enviar dentro del plazo de 15 días, todas las notas necesarias. Y así, hermanos, les puedo decir que tenemos un sinfín de documentos. Por ejemplo, les voy a mostrar este que está muy interesante. Por ejemplo, cuando hay una reasignación. Esto es para que ustedes conozcan, queridos alumnos, todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia como denominación, que nos va a facilitar o nos facilita en realidad el trabajo administrativo y nos da el orden que debemos de tener sí o sí. Esta es una carta de reasignación por este medio. Llegamos a todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, y acá nos dirigimos a ustedes informando que en las últimas reuniones del Consejo General Ejecutivo de tal fecha, ante la solicitud del sobreveedor, distrito tal, anticipadamente, ¿sí? Para designar la fecha de su vencimiento al sobreveedor, y bueno, están aquí todos los pormenores. Acá se resuelve, punto número 1, aceptar la declinación a cargo del sobreveedor de la zona sur al pastor Edgardo Rindfleisch. 2, 3 puntos que se trataron. Esa es un documento oficial también. O verá misiones. Bueno, todos estos documentos, hermanos, están para compartirse, para que ustedes los conozcan, para que vean de qué manera nuestra iglesia se conduce administrativamente en este orden que debemos tener y que nos compete. Es solamente para que ustedes conozcan, insisto, para que ustedes conozcan. Yo les voy a dejar los documentos en la plataforma todos en orden para que ustedes los puedan ir revisando con calma. Todos están en PDF. Todos están obviamente para que ustedes los puedan conocer. Y bueno, para que tengan una idea de en algún momento, si se les presenta alguna situación por aquellas cosas que son secretarios, secretaria, qué sé yo, tengan idea, ¿no? De cómo hacer, de cómo guiarse, cómo conducirse. O pregunten, hermanos, no pasa nada. Es mejor preguntar, ¿sí? Que quedarse con el error o con la duda o cometer errores. Así que bueno, Jackie, decime, ¿tienes una pregunta? Sí, el tema de los documentos, o sea, las actas, tiene que sí o ser firmado todo, o sea, todos esos documentos tienen que ser firmados. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de la comisión administrativa, cada vez que la comisión administrativa sesiona, eh, se, se levanta el acta con todos los datos que ya más o menos vimos cómo es, sí, la fecha, quiénes estuvieron, los puntos que se tratan, las resoluciones a las que se llega o los acuerdos y al final se tiene que firmar. Em, Recuerdan que nosotros tenemos una comisión que es el órgano revisor de cuentas. Bueno, en el caso de la cuestión administrativa, ellos también le dan una revisadita a nuestros libros de actas de secretaría. Y algo importante es que tienen que venir las firmas de los hermanos que participan en esa reunión o que forman parte del consejo o que forman parte de la comisión administrativa porque es lo que le da la fe o la certeza
de que todo lo que está anotado en ese libro es real. Todos estamos de acuerdo en que lo que está ahí escrito o impreso porque se hizo en computadora, como sea, está bien. Es el respaldo que le damos. La responsabilidad que tenemos los que formamos parte de las comisiones es que debemos dar fe de todo lo que se está haciendo, de lo que se va hablando, de lo que se va resolviendo. Entonces, sí, necesitan sí o sí tener siempre las firmas correspondientes de los participantes de las reuniones. Sí, sí, es por seguridad, porque así tiene que ser. Em, y bueno, eso nos evita que en algún momento pudiese pasar, ¿no? Que digan, no, pero, por ejemplo, hablando de cuestiones administrativas, no, pero se resolvió tal punto de esta manera, vamos a hacer así. ¿Y quién dijo? Bueno, todos estuvimos de acuerdo, acá está la firma de todos en tal acta donde se habló del tema tal y se acordó esto y todos firmamos de que estábamos de acuerdo, ¿no? Ni hablar de cuando es económico. Si hay alguna situación de que no, pero esa plata, no, acá se firmó de que estaba esa plata, de que el registro se hizo de manera correcta, todos firmamos de que estuvo así y así nos evitamos problemas. Sí, tiene que estar las firmas. ¿Alguna pregunta más? Es muy lindo esto de la administración. Por ahí parecería engorroso, pero, o de momento quizá para muchos pueda ser como mucha información. Pero, insisto, les animo a que poco a poco vayan dándose un tiempito de ver las cosas que pueden a lo mejor ser necesarias si ustedes ejercen algún ministerio o son responsables de, como secretario, secretaria, encargados, tesoreros em, o pastores incluso de ir revisando la información que yo les voy a ir compartiendo para que conozcan. Les voy a compartir también en algún momento manuales y esa información que a nosotros nos sirve para conocer cómo nos conducimos como iglesia. Hay cosas que a veces desconocemos y ni idea tenemos. Entonces, acrecentar el conocimiento respecto de cómo asociación religiosa nos conducimos o nos debemos de conducir siempre va a ser bueno, hermanos, porque nos va a dar a nosotros la seguridad, la certeza de que lo que se está haciendo de la mejor manera. A veces en nuestras congregaciones puede pasar que no sabíamos que algo se debe hacer de tal manera, pero no ha sido por mala fe o porque el pastor o el encargado no quiera que sepamos, sino porque a lo mejor ni siquiera él mismo estaba enterado o sabía o entendía que debía de ser de tal manera. Creo que todo lo que cada uno de ustedes está aprendiendo ahora y puedan aportar de la mejor manera, siempre de una forma pro-constructiva, a sus congregaciones va a ser bueno. Y bueno, cuando ustedes se percaten de que hay algo que está faltando, que a lo mejor no se está haciendo como debería de hacerse, bueno, ver la manera de que su aportación pueda ser de bendición a su iglesia, ¿no? Sin pasar por arriba de su autoridad inmediata superior, que sobre todo es el pastor, y tratando de que siempre sea como decir, bueno, de la mejor manera, hermano, mire, me percaté, me doy cuenta, creo, pienso que puede estar haciendo falta. ¿Usted qué piensa o considera que puede ser necesario? Veo que o hemos aprendido que esto hace falta. Y en la medida de las posibilidades, ustedes hagan algún aporte que pueda ser para beneficio, para bendición de sus congregaciones. Con amor, con respeto, con mucha diplomacia o con mucha delicadeza, con mucho tacto para no ofender a nadie, para no hacerle sentir mal a nadie, pero siempre en el amor y temor de Cristo de decir, bueno, es porque queremos mejorar, ¿no? Queremos hacer las cosas mejor. Así que la información, hermanos, que yo comparto es información oficial. Yo pedí desde el año pasado que estoy dando esta materia permiso al Ejecutivo
al presidente y en este caso al pastor también tesorero y al secretario para que pueda compartir los formatos y la información que contiene cada archivo que va a estar en la plataforma. Por lo tanto, está de más decirles que, bueno, deben tener cuidado con la información que está ahí. Si bien no hay nada que pueda no ser compartido, tampoco es como para que uno ande ahí tirando algo así como que por que el viento se lo llevó. Está para ustedes, úsenlo, lo pueden usar dentro de sus congregaciones, imprimir algún formato si les hace falta. Pueden solicitar también, incluso si no es conmigo, a través de mí como su profesora en este momento, pueden incluso hablar con su pastor, su encargado, su secretaria del consejo, de la comisión, perdón, o con su tesorero, de solicitarlo directamente al Consejo General Ejecutivo y ellos están en la mejor disponibilidad de facilitarles el material, los formatos que ustedes puedan necesitar. Así que bueno, en esa libertad compartimos o comparto yo esta información con ustedes para que la tengan a mano, la conozcan y si les sirve, la puedan utilizar. Sea para su iglesia o pueda ser también para algún ministerio. Va a haber información que les va a servir para que ustedes manejen algún formato dentro de sus ministerios, ¿sí? Hablando de los niños, de las damas, de los que están encargados de la alabanza, de la música. Si hay algo de ahí que les sirva, ocúpenlo. Está a su disposición. Así que bueno, queridos alumnos, si no hay más preguntas, si no hay dudas, entonces por mi parte es todo y nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante, a las 17:30 horas. Primeramente Dios. Bueno, gracias por su tiempo, por su atención y bueno, este fin de van a descansar. Ya la próxima semana les voy a dejar un trabajito, así que por ahora descansen el fin de. Dios les bendiga. Gracias.